Muy buenos días a todos, espero que estén bien y vamos a dar inicio a los problemas de física en temperatura de calor, ¿listo? Como habíamos trabajado en dilatación térmica. Entonces el primer problema dice cuál será la longitud del alambre de acero a 100 grados centígrados si a 20 grados centígrados mide 100 metros. Bueno, aquí simplemente utilizamos la fórmula, ¿verdad? La longitud final va a ser igual a la longitud inicial, que son 100 metros, ¿verdad? Por 1, perdón, más el coeficiente de dilatación térmica del acero, que es 12 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1, por el cambio de la temperatura. Entonces tenemos una temperatura final de 100 grados centígrados menos una temperatura inicial de 20 grados centígrados. Listo. Vamos resolviendo uno por uno y llegamos a la conclusión que la longitud final va a ser igual a 10 elevado a la 2, que es lo mismo decir 100 más 1, ¿verdad? Por la dilatación del acero, por el cambio de temperatura, que aquí serían 80 grados centígrados, o 8 por 10 a la 1. Si te das cuenta, estoy escribiendo todo en notación científica para que al hacer las operaciones sea un poco más fácil. Listo, elimino los grados centígrados, obviamente, y me quedaría entonces que la longitud final del alambre va a ser 10 elevado a la 2 por 1 más, y multiplicamos pues el 8 por el 12, ¿ya? Dándonos 96, y las potencias de base 10, se restan los exponentes, me quedaría a la 5. ¿Listo? Luego hacemos una distributiva para ambos sumandos y quedaría 100, o sea, 10 a la 2 por 1 me da 100, más 10 a la 2 por 9 por 96 por 10 a la 5, me da pues, a la menos 5, disculpa, me da pues 96 por 10 a la menos 3, obviamente que se restan después de haber hecho la distributiva, ¿listo? Entonces la longitud final, ¿a qué va a ser igual? Pues a los 100 metros, 96. ¿Listo? Porque obviamente el 96 por 10 a la menos 3 es 0,096. 0,96, dijo. Y al sumarlo me da eso. Esto puedes probarlo en tu calculadora. Entonces, el punto número 2 dice un hilo de metal A y B, ok, como lo estamos viendo acá, de longitud de 100 centímetros, tiene un coeficiente de dilatación de 40 por 10 a la menos 6 grados centígrados. Bueno, y no te dicen el material, pero ya te dicen el coeficiente de dilatación, y dicen que se calienta a 500 grados centígrados, o sea, el delta de la temperatura. ¿Cuál es la nueva longitud? Listo, eso lo tienes que hacer utilizando la misma fórmula y el mismo procedimiento que utilicemos aquí. Okay. Voy a hacer el punto B. Dice que por efecto de la temperatura, el punto medio M del hilo se aleja hasta M'. Entonces tenemos el punto medio y se aleja hasta M'. Mira lo que hace. Por acción de la gravedad se descuelga. ¿Ya? Si te das cuenta, se descuelga formando eso que se te ve ahí. Listo. Entonces, mira, mientras los puntos A y B quedan fijos, ahí están A y B fijos, formando un triángulo isósceles. Quiere decir que este ángulo alfa es igual a este ángulo alfa. Recuerda que un triángulo isósceles es aquel que tiene las dos longitudes o dos lados iguales, ¿verdad? Por lo tanto, sus ángulos opuestos también son iguales o de la misma longitud, congruentes. Entonces, este es L. Este L es el L final que conseguimos. ¿En dónde? En el apartado anterior, en el A. El L final entre 2, porque el L final es la longitud desde A hasta B después de haberse calentado. Significa que si M' es el punto medio después de la longitud de haberse calentado, ¿verdad? Entonces, cada lado del triángulo es la mitad de la longitud final. ¿Listo? Aproximadamente, creo que les debe dar 51 centímetros, porque la longitud final debe darles, creo que son 102 centímetros. Igual ustedes, cuando lo hagan, deben verificarlo. Y obviamente, como inicialmente, ¿verdad?, el alambre mide 100 centímetros, entonces aquí hay 50 centímetros, ¿verdad?, desde M hasta B, por ejemplo. Al haber 50 centímetros ahí, entonces lo único que me queda es aplicar el teorema de Pitágoras. Ya
por acción de la gravedad él se dilata de forma perpendicular, y al aplicar el teorema de Pitágoras me quedaría que la hipotenusa al cuadrado, vamos a ponerle otro color, aquí de rojo, me quedaría la hipotenusa al cuadrado, que es 51, va a ser igual a los 50 centímetros al cuadrado, más lo que tú quieres hallar, que es mm' al cuadrado. Listo, pasándote con esto, despejas la ecuación y encuentras el valor de m'. Ahí está el problema número 2 con el inciso número B. En el otro tenemos cuál es el área de una placa de aluminio, ¿verdad? Si a 0 grados centígrados mide 100 centímetros cuadrados. ¿Listo? Entonces aquí también tienes que utilizar fórmulas, pero aquí tienes que utilizar esta que te estoy encerrando. La de A igual a A' por 1 más 2 veces el coeficiente de dilatación térmica por delta de la temperatura. ¿Listo? Ahí tienes que utilizar EGESA utilizando la misma situación que en el punto 1 y 2. El punto 4 dice un anillo de acero, tiene un área interna, también tengo que utilizar esta que está aquí. Centímetros, 20 centímetros, y se quiere que se rodee a un área de tal, hasta qué temperatura. Entonces, como me piden hasta qué temperatura, te están pidiendo cuánto vale delta de T. No te están pidiendo cuál es la temperatura final, cuál es la temperatura inicial, sino cuánto vale delta de T totalmente. Entonces ahí nada más tienes que despejar a delta de T. ¿Listo? Y el quinto dice un cubo de latón de arista 10 centímetros se dilata a 12 centímetros. ¿Cuál fue el aumento de temperatura? O sea, aquí también se debe calcular el delta de T. Perdón, en el 4 no tienes que calcular el delta de T porque te están dando la temperatura inicial, ¿verdad? Que es 20 centímetros. Tienes que calcular la temperatura final. Hay que despejarla. Pero en el quinto sí tengo que calcular el delta de T porque aquí dice cuál fue el aumento de la temperatura. Entonces cuando hay cambios en la temperatura, de lo que estamos hablando es del delta de la temperatura. Entonces hay que calcular delta de la temperatura, darte cuenta que la temperatura debe verte negativa, perdón, o debe darte baja, porque la dilatación que ocurre aquí no es un aumento sino una contracción. Mira que inicialmente ese es su volumen inicial, ¿listo? O sea el V sub 0, y luego llega a este volumen final. ¿Listo? El objeto pasa de ocupar más volumen a ocupar menos volumen, se contrajo. Entonces al contraerse la materia, o en este caso el objeto, significa que la temperatura está disminuyendo, ¿listo? El cambio de la temperatura. ¿Ok? Entonces tener eso en cuenta ahí. ¿Listo? ¿Ah? Y lo otro que debes de tener en cuenta es que el latón tiene coeficiente de dilatación alfa, no tiene beta. Entonces, como tienes que utilizar la fórmula del volumen, entonces el beta tienes que multiplicarlo el coeficiente por 3. Vamos a darle unas pautas iniciales aquí de cómo sería la situación. Sería volumen final, serían 12 centímetros cúbicos, perdón, igual al volumen inicial, que son 1000 centímetros cúbicos, por 1 más el coeficiente de dilatación del latón. Entonces vamos a buscar acá, yo creo que debo tener, aquí está, vemos el latón, sería 20 por 10 a la menos 6. Entonces, como el latón tiene 20 por 10 a la menos 6, entonces beta vendría siendo 60 por 10 a la menos 6. Esto menos 0 grados centígrados a la menos 1. ¿Por qué? Porque lo tengo que multiplicar por 3. Entonces ahí sería 60 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. ¿Listo? Por delta de T, porque eso es lo que me mandan a buscar acá. Aquí sería delta de T. ¿Listo? Cerramos acá. Y bueno, y aquí nada más te toca hacer pues un simple despeje. Entonces en el despeje tengo que multiplicar este por este por este, ¿cierto? Quedando así 12 centímetros cúbicos, hace igual a 10 elevado a la 3 centímetros cúbicos, más 60 por 10 a la menos 6 por 10 a la 3 centímetros cúbicos por delta de T. ¿Listo?
pasa esto, esto te quedaría 12 centímetros cúbicos menos 10 elevado a la 3 centímetros cúbicos sobre, y pasa todo esto a dividir, sería 60 por 10 a la menos 9, ¿cierto? Uy, perdón, porque aquí no va a la menos 3, aquí va a la 3 solo. Listo, entonces sería menos 6 menos 3 me da 3, y todo eso va a ser igual a delta de t. Ya lo único que te toca ahí hacer el cálculo y encontrar el valor exacto de delta de t. Si te das cuenta, la temperatura va a darte negativa, ¿verdad? Porque acá primero va centímetros cúbicos para poderlos eliminar con los centímetros cúbicos de aquí, y aquí este es menos 10 elevado a la 3, o sea, lleva un signo negativo. ¿Ya? Ese signo negativo nos está indicando que la temperatura está disminuyendo. Va a ser mayor porque aquí es restar 1000 menos 12 que te va a dar 988. Listo. Entonces, con eso puedes calcular al final la temperatura, el cambio de la temperatura. Bueno, entonces espero que le haya servido este video y nos vemos en la próxima, muchachos. Cuídense y nos estamos viendo. Chao, chao.